Bienvenido. Usted ha llegado a Valencia Estéreo. Música. Sé que para nuestro amor llegó el final. Y buena compañía. JJ Valencia conduce Las Inolvidables del Corazón. Todo el día, bien informado, todo el día. Valencia Estéreo está en todas partes. Escuchas Las Inolvidables del Corazón. Valencia Estéreo, con los personajes que hacen historia en el mundo. Estas son las historias en Las Inolvidables del Corazón. 9:39 minutos en el territorio español, 1 hora menos en las Islas Canarias. Seguimos saludando a nuestros oyentes a través del mundo entero. Una temperatura agradable en Madrid. Y nos encontramos hoy al otro lado de la línea con alguien que nos puso a sufrir, y hablamos de don Paco Ayala Ruiz. Y también queremos hablar de don Herman Correa, porque los amigos periodistas del departamento de Caldas han pasado momentos quizás que uno en la vida nunca espera como persona, pero pasa y tiene que pasar. Hablo de Paco Ayala Ruiz, un crítico taurino, un torero de la ciudad de Manizales, un tenista que la vida lo ha marcado, ante todo, en el realce de la fiesta del toro en esa hermosa ciudad. Y hoy lo tenemos al otro lado, diciéndole: buenas tardes, Paco, bienvenido a esta su programación, y qué bueno tenerle, porque hay un suceso de expectación y de milagro, podríamos decirle a los oyentes, y quiero agradecerle al Club de Amigos de Valencia Estéreo, porque estuvieron muy pendientes de Paco Ayala Ruiz en un momento crítico, a las cuales entró nuestro gran servidor. ¿Paco? Sí, le escucho perfecto. No sé si había escuchado usted la intervención anterior de lo que estábamos nosotros hablando. Sí, claro que sí, Herman, claro que sí, Melli. No te preocupes, estábamos hablando también de Herman Correa, nuestro gran amigo, que lamentamos mucho que esté pasando hoy por la situación más difícil, también su familia, un hombre que está en un coma inducido en el hospital Santa Sofía, y que por razones está pasando, yo creo que el momento más crítico. Paco, ¿qué se sintió cuando estaba usted en el hospital en la ciudad de Medellín y comenzaron a hacer una cirugía y vimos que las cosas se estaban empeorando? ¿Cómo comenzó usted a determinar ese preciso momento cuando la vida le cambia a uno? Porque estábamos muy bien un día y al día siguiente pues comienza un dolor bajo, lo llevan a usted a hacerle una prueba a Pereira y luego lo remiten hacia la capital de la montaña. Sí, Juan José, ¿cuál ha sido mi experiencia en estos últimos días? Una experiencia que lo lleva a marcar una quimio, a marcar una dificultad de un cáncer en un grado determinado, que los médicos le seleccionan a usted el parte y dicen que tiene metástasis. ¿Cómo recibió ese parte médico, Paco? Sí, realmente todo el proceso mío comenzó desde el año 2020, cuando yo empiezo a finales de año, de ese 2020, a tener unos dolores luego de hacer ejercicio. Sí. He sido atleta por excelencia, y antes de ir al trabajo, como mi cargo como coordinador de salud ambiental del departamento en calidad de médico veterinario zootecnista, entonces he tenido esa rutina y empezaba a sentir una molestia a la altura del riñón derecho, y ante todo en el momento de caminar yo sentía la molestia como a la altura de la articulación de la cadera, mucha dificultad para movilizarme, mucha dificultad. Inicialmente se pensó que era un problema, era un problema muscular, un problema óseo, un problema articular, sí, y empezaron las consultas con sabidas, y pues los médicos a empezar como a auscultar, y pasaron unos meses y el dolor cada día más acentuado, más insoportable, más agudo, más intenso, era realmente el punto de hacerme... Paco, ¿llegó usted a sentir una sensación en la calle de no poder aguantar más y tenerse que parar y decir qué pasa en mi pierna, qué pasa en la parte inguinal, qué pasa en la zona donde se sentía tan afectado? Claro, no, pues al punto de tenerme que sentar en la acera. Sí. Sentarme porque no era capaz, y llorando porque no era capaz de resistir el dolor.
dolor y tenerme que sentar ahí, esperar que alguien me socorriera para llegar hasta mi carro, porque ya cuando estaba sentado sentía un alivio, ¿cierto? Sí. Y yo por lo menos podía conducir. Bueno, y entonces esa fue la experiencia que tuve yo hasta que después de tanto examen yo opté por ir donde un médico y un internista muy reconocido aquí en la ciudad de Manizales, que es el doctor Arciniegas. Extraordinario. El doctor José Ignacio Arciniegas, un hombre muy reconocido aquí en Manizales. Me lo recomendó una amiga, mi mejor amiga, Dora Elena. Yo fui donde él me atendió, estuvo charlando conmigo más de media hora, estuvimos conversando. Una de las preguntas que me había perdido mucho peso, y yo sí que efectivamente sí me había perdido como 10 kilos, había perdido yo. ¿En cuánto tiempo, Paco? Entonces eso lo perdí en 3 meses más o menos. Increíble, ¿no? ¿Cómo el problema se agudiza? Sí, el problema o sea, yo ya le estoy entregando él todas las herramientas para que él tome un diagnóstico aproximado de lo que podía estar sucediendo conmigo. Él me hace varias preguntas, le hablo mucho del dolor, y él, después de haberme escuchado, él me dice: siéntese, Paco, que tengo algo serio para comentarle. Yo no sé si usted está dispuesto. Y yo estoy dispuesto a que me digan lo que sea. ¿Cuál es el problema? Claro. Lo que sea. Claro. Lo que sea. Yo necesito saber cuál es mi realidad, cuál es mi situación real. Es lo que necesito saber, sea cual sea. No me asusta, se lo digo, doctor, no me asusta, lo que sea. Y entonces me dijo: bueno, esa es la actitud, Paco, para empezar. Ante todo. Entonces me dijo: la verdad es que lo suyo es una situación muy seria. Lo suyo inclusive puede ser un proceso ya metastásico. Increíble. Claro que yo le digo: ¿cómo? ¿Sí? Quiero refrescarle a los oyentes que cuando uno pasa por la unidad oncológica y que recibe un diagnóstico tan delicado, yo lo recibí con llanto. ¿Cómo lo recibió Paco Ayala? ¿Cómo salió del consultorio? La verdad, lo recibí, pues yo la verdad con llanto no lo recibí, yo lo recibí, pues no sé, como si estuviera muy preparado. Sí. Así fue lo que me pasó a mí, como si hubiera estado preparado para recibir esa noticia. Y entonces cogió y me dijo: usted, lo que pasa es que ahorita puede ser un melanoma, puede ser un carcinoma, puede esto, lo otro. Lo que pasa es que ahorita eso hay que descartarlo. Yo le digo esto es por la experiencia que yo tengo de tantos pacientes y por la sintomatología asociada a lo que usted está viviendo. Entonces, por eso yo me atrevo a hacer este diagnóstico. Obviamente esto hay que descartarlo con unos exámenes muy especializados, que son muy costosos, y pues yo les recomiendo que los tramite a través de su EPS, de su empresa, de la que me atiende a mí en la parte médica. Entonces, porque son muy costosos los exámenes. Me está hablando de unas tomografías, me está hablando de gammagrafías, y me está hablando también de resonancias. Y efectivamente eso fue por allá ya estábamos hablando de el mes de junio, y entonces inmediatamente yo salí de ese consultorio y me fui para la EPS a solicitar todos esos exámenes, y como me parece que en la tomografía ya apareció el problema, apareció ahí un tumor, que era el que estaba haciendo un tumor, el daño en el riñón, un tumor en el riñón derecho, corroborando lo que había diagnosticado el doctor. Entonces ya empezó ahí todo el proceso, ¿cierto? Sí. Entonces yo, desde que ya me dieron ese diagnóstico, yo pues lo que asumí fue con mucha interés. Yo de esta voy a salir, ese fue el propósito que me hice yo de esta situación voy a salir adelante. Esa fue la decisión que tomé yo, porque sí he aprendido que es como usted tiene que empezar por aceptar la realidad que está viviendo. Usted no la puede negar, es un hecho. Es inevitable. Y es inevitable, y para poderlo afrontar lo tiene que aceptar. Así fue, comenzó ese proceso, pero eso no se imagina el bombardeo de exámenes. Claro, y ante todo, tomografías, de gammagrafías, cuando lo remiten a Pereira, porque muchos de los exámenes no se hacen en la ciudad de Manizales, sino que lo remiten a Pereira, y de Pereira lo remiten a Medellín, porque tampoco hay, dicen que los médicos que la mejor cirugía que pueden hacer será en Medellín. Sí, claro, yo empiezo también, o sea, a mí, digamos, la
el nefrólogo, lo que me dice a mí, que lo primero que hay que se habla pues de la nefrectomía que hay que hacer, de la extracción de ese riñón derecho, que eso era pues prioritario, ¿cierto? Que eso era la prioridad. Pero entonces no lo hicieron aquí en Manizales porque decían que pues yo pasé aquí por el hospital de San Marcelo, sí, que y ahí me pasaron a oncólogos del occidente, que porque ahí sí tenían los medios porque no era solamente la nefrectomía, sino que me tenían que hacer, porque estaba comprometida la vena cava inferior, y tenían que hacer un trasplante de la vena cava inferior. Imagínate, Paco. Y que posiblemente me les tocaba que hacerme también un trasplante de riñón derecho. Vaya Dios. Paco, y entonces, ¿Colombia está preparado para vivir el tema del cáncer en la atención primaria, secundaria, ante todo? Porque cuando entramos en eso sí, ahí me di cuenta que incluso a nivel de Sudamérica somos de lo más avanzado que hay. Por eso que finalmente yo, después de pasar por 4 hospitales, en el quinto finalmente llegué, y fue al de Río Negro. Río Negro, Antioquia. Porque allá tienen la tecnología. La última vez, no, eso es un hotel 5 estrellas lo que tienen allá. Qué maravilla. Eso es una maravilla. Qué bueno. Eso es un referente a nivel Sudamérica. Importantísimo. Y entonces, ese resultado, cuando salió de allí de Río Negro, Paco, yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de hablar después de la cirugía, y usted me dijo que el médico le había dado un parte de metástasis. ¿A qué grado estaba la metástasis? Pues claro, aquí ya me habían dicho que pues estaba comprometida la vena cava porque ya tenía pues metástasis, ¿cierto? Sí. Pero lo que pasa es que aquí tuvieron la oportunidad de palpar la dimensión de esa metástasis, porque tiene que estar esparcido por todo el peritoneo abdominal y el retroperitoneo. El peritoneo abdominal es esa membrana que cubre todo el abdomen. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Y la parte posterior del abdomen. Entonces, cuando yo despierto de la cirugía, yo despierto convencido de que ya no tengo riñón derecho. Lo primero le pregunto a mi hermana que está allá en la hermanas, y yo les preguntaba, primero unas médicas que ellos no me querían decir, no me dijeron, pero porque ya me trasladaron a la habitación, y en la habitación ya mi hermana ya tenía la noticia, allá ya se la dieron. Le dijeron que los médicos habían tomado la decisión de no extraerme el riñón porque había metástasis en el peritoneo abdominal y en el retroperitoneo. Pues que no tenía sentido, que si tenía metástasis no tenía sentido retirarle el riñón, que era mejor arrancar un proceso de quimioterapia, a ver cómo respondí. Entonces cuando a mí mi hermana me dijo eso, yo le dije, si eso sucedió fue por algo, seguramente es que a mí finalmente no me conviene que me retiren el riñón. Y vea que con el paso del tiempo, creo que el tiempo me dio la razón, porque imagínense que si me hubieran extraído ese riñón, no nos hubiéramos dado la oportunidad de ver la mejoría que tuvo, porque en ese riñón derecho era donde tenía yo un tumor casi de 5 centímetros, que finalmente en una noticia que me dieron hace una semana el oncólogo cuando terminé el proceso de quimioterapia. ¿Cuántas quimios, Paco? Quimio fueron 6 procesos de quimio, cada una de 3. Sí, yo la tenía cada 8 días y descansaba 8. Paco, ¿cómo se sintió al recibir la quimio? Ante todo, la actitud, esa forma de recibir ese desaliento, la reacción de la quimio en su cuerpo, ¿cómo la asumió? Hombre, yo creo que yo soy un afortunado, yo soy un bendecido porque mi cuerpo asimiló muy bien la quimioterapia. Bueno, en primer lugar, pues tuve la fortuna también que la quimio mío no conlleva la caída del cabello, sí, ni caída de las uñas, no. Ese tipo de quimio no conlleva esa consecuencia. Esa es una ventaja. Pero aparte de lo otro, que sí, pues me dijeron que tenía que preparar, que el problema de náuseas, que el malestar, que de pronto inapetencia, todas esas cosas en general yo no las viví. De pronto, por haberse vivido de pronto procesos así como desalientos. Sí. Un desaliento ahí, pero muy pasajero. Pero el resto, en términos generales, no, a mí me fue muy bien con la quimioterapia. Importantísimo, Paco, porque pacientes con quimio, ya sabemos de que lo único que resulta es el desaliento, el desapetito, la falta de apetito que no se encuentra, el cambio del metabolismo, que es el que afecta, ¿no? Por las medicaciones que se dan. Sí, yo por fortuna, como le digo, no viví ese proceso porque el organismo lo asimiló muy bien, y por fortuna
tuve una respuesta muy favorable, muy positiva, que me llevó a soportarlo de la mejor manera. Paco, con los resultados finales fabulosos y extraordinarios. Paco, nos vamos a ir a un mensaje de interés y regresamos contigo en 30 segundos, pero queremos saludar a nuestros oyentes en la T1, T2, T3 y T4 del aeropuerto de Barajas. También saludamos a nuestros oyentes en los distintos distritos. Estamos hoy con Paco Ayala Ruiz, una promesa de vida, porque cuando uno pasa por momentos tan difíciles como el cáncer, la quimio y tantos dictámenes que comienzan a través de nuestro cuerpo, pues nosotros nos damos cuenta que la vida es un proceso y la vida es un suspiro que en cualquier momento nos cambia. Después de 30 segundos nosotros volvemos con Paco Ayala Ruiz desde la ciudad de Manizales, nosotros en Madrid, siempre encantados de contar historias sin olvidar. En Valencia Estéreo, Madrid, son las 10, las 9 en Canarias. 1 minuto en el territorio español, 1 hora menos en las Islas Canarias, 17 grados de temperatura en Madrid, mínima 2. Así lo estamos viviendo nosotros en el invierno primaveral. Seguimos nosotros al otro lado de nuestra línea con Paco Ayala Ruiz, un referente del medio taurino de la ciudad de las puertas abiertas. Paco, ¿esa afición taurina sigue viva o nos alejamos de acuerdo a las circunstancias de vida? La verdad, Messi, yo he vivido también un proceso en esta parte también taurina, después de 40 años de ejercicio, estar por los ruedos del mundo, diría yo así, y con un programa que duró eso exactamente casi 40 años de vida en la radio y digamos en la televisión casi 25 años, y escribiendo aquí para varios medios también. Después de todo ese proceso, no sé, yo tomé una decisión hace unos 4 años, no a raíz de esto, ¿no? Sí, pero ¿qué le hizo cambiar ese panorama de ser un hombre famoso, de ser un hombre de medios de comunicación, de ser un hombre de la pluma, de ser un hombre internacional? Porque cuando llegan las figuras al territorio, porque usted era un hombre los 365 días del año, como dices, 40 años haciendo información taurina ante todas las figuras, ¿no? ¿Qué pasar con ese albero manizaleño? La verdad, y amables radioyentes, yo creo que este fue un proceso de largo aliento, y digo de largo aliento porque no fue de la noche a la mañana, sino que eso también se lo va anunciando a uno el corazón. Claro, es el sentido. Eso es cuando como también le va avisando ciertas experiencias y novedades en la vida, como en el caso de estas que estamos relatando. Sucede algo similar, ¿cierto? Sí. Que hay como cierta premonición, cierto presentimiento, en el sentido de que ya no vives de la misma manera, con el mismo fervor, con la misma pasión. Ese tránsito, esa experiencia por el mundo del toro, yo no la vivo con la misma pasión. ¿Pero pasó algo en relativo consejo como de amigos, o después de ir a un festejo, o después de cubrir una feria, o después de estar en una tertulia, o qué pasó? Pues yo diría que yo recuerdo mucho estando, digamos, en algunas tardes, y particularmente en Medellín, en una de esas tardes recuerdo que yo en el palco sentado y viendo la faena del torero, una faena, digamos, importante, y yo no sé, no inmutarme, o sea, no transmitió usted ese sentir, no experimenté lo que yo experimentaba con anterioridad, y yo creo que ese fue, diría yo, que un punto de quiebre para que en adelante ese tipo de experiencias se repitieran no solamente allá en Medellín, sino en Manizales, y en cuanto a plaza asistiera yo a un espectáculo taurino. Paco, ¿en qué año estuvo usted por última vez en una plaza de toros? Eso fue el año en que murió nuestro querido y gran amigo, el torero manizaleño Andrés de los Ríos. No me digas, fue muy duro. Estamos hablando... eso sí lo tengo muy presente, sí. Estamos hablando del 9 de enero del 2018, que hicimos 4 años ahora. El torero que en un momento de la vida también nos dio la oportunidad para estar con él aquí, acompañándole en la Escuela Taurina de Madrid, que fue por él, gracias a Andrés, en el año 2000 comenzamos nosotros a hacer el paseillo en estas tierras, y aquí estamos todavía. Paco, ¿qué le queda después de tener una buena notificación médica hace 8 días? Le dicen que no tiene evidencia del mal. ¿Qué le queda después de vivir 6 quimios, un tratamiento
muy fuerte cómo se siente el cuerpo, cómo se siente el alma, cómo se siente el espíritu, cómo se siente Paco Ayala para continuar con todos los procesos que nos está marcando y que nos ha marcado tanto el COVID-19, porque usted cayó no por el COVID, sino por un cáncer. Yo tengo entendido que lo que me preguntas es que cómo me siento yo iniciar este año 2022 sin cáncer, sin ese tumor en el riñón derecho. Pues sí, lo único que le digo es que cuando yo recibí la noticia del médico, yo rompí en llanto, porque cuando yo llego al consultorio de él, yo le coloco los exámenes sobre el escritorio, y entonces cuando llega el médico y me dice, estos son tus exámenes. Sí. Y yo, sí, doctor, yo no, pero no parecen, porque estos son de un paciente sano. Y como si empezó a hablarme, ¿cierto? Sí. El resultado de varios laboratorios que hallaban ahí, de los muy buenos resultados que estoy hablándome, bueno, de todas las muy buenas noticias. Pero entonces yo tenía una inquietud muy grande y le digo, doctor, pero y ese cáncer y ese cáncer que tenía yo, ese cáncer que tenía yo en el riñón derecho, ¿qué? Ese tumor, el tumor del riñón derecho, ¿qué, doctor? Me dijo, es que no hay tumor. Se desapareció. El tumor desapareció. Paco. No, pues cuando dijo eso él, no, yo reventé en llanto. Claro. Paco, yo reventé en llanto porque se hicieron muchas cosas para poder tener la fe y decir, es que yo me preparé, es que yo me tomé, es que yo hice lo que otros me dijeron, las recomendaciones, porque uno acata ante la enfermedad. ¿Qué recuerda usted de esos procesos botánicos, digámoslo así, o la medicina alternativa, o qué hizo para poder quizás encontrar ese milagro en su cuerpo? Yo creo que yo tengo que decir, porque yo viví de alguna manera un poco cerca, precisamente cuando estaba yo en los medios, a relativa frecuencia yo entrevistaba al Medji para mi programa. Gracias, sí. Y nos quedamos hablando mucho tiempo después de esas llamadas que le hacía yo a España, y contándome de su experiencia y de su tenacidad y de su insistencia. Y para mí un referente era el Medji. Gracias. Yo tenía un referente que era el Medji porque lo viví de cerca, porque usted me permitió vivirlo cerca, porque un guerrero, un luchador como el Medji, yo creo que a pocos que hay. Paco. Con esa fe ciega del carbonero, como se dice coloquialmente, estuvo afrontándolo desde un comienzo el Medji con toda fortaleza para conseguir un resultado extraordinario, como efectivamente él pudo sanar su cuerpo. Claro, gloria a Dios. Yo siempre he dicho que gracias, Paco, también a esa reflexión, pero hay muchos amigos en el mundo que se emplearon en orar y saber de que podíamos mejorar, porque es muy difícil cuando el médico te dice que tienes 90 días de vida, porque a mí me dijo un 23 de enero del 2016 y me dijo el primer tiempo lo coloco yo y el segundo lo tienes tú. Entonces comienza mi mente a trabajar y gracias a Dios a construir el anhelo de vida a las cuales hoy damos gracias a Dios y a nuestros oyentes y a nuestros amigos que hemos superado, igual que tú has tenido pues la fortaleza de fijarte y de hacer que sea todo posible por superar tan difícil situación como la que se presenta en la vida, porque uno no espera esto y lo quiero llevar también a colación porque hay un gran amigo de nuestra casa, de su casa, y que es Herman Correa, y tendremos que decir que hoy está pasando por la unidad de cuidados intensivos y que está en un coma inducido en el Hospital Santa Sofía de Caldas. ¿Qué sabe usted de ese gran amigo de Herman? Porque 3 días atrás estaba hablando usted con él, y hoy ¿cómo está Herman? Con una familia destrozada, con un departamento a las cuales lo quiere, a un canal de televisión como lo es Telecafé y varios medios de comunicación. ¿Cómo se siente Paco superando y encontrar también el reflejo de su amigo constante? Porque yo creo que Herman fue un amigo constante con Paco Ayala Ruiz. ¿Paco? Sí, te cuento, Medji, y amables oyentes, que han conmovido como se mostró el Medji. Igualmente me sucedió a mí en el día de ayer, cuando tuve la oportunidad con su señora esposa. Tus Marina. Me estaba hablando de la situación de salud de Herman. Me ha puesto un mensaje que Herman estaba muy delicado de salud, que estaba muy delicado, y donde me iba a llamarlo y a llamar a su señora esposa, y me contestó que Herman había sufrido 2 infartos durante la cirugía y que estaba muy delicado, que estaba en un coma inducido. Qué duro, qué duro.
y que estaba con una situación bastante difícil y crítica. Pero tendremos toda la fe y la fuerza de que si hay alguien de poder, que sea su gracia y su santa bendición para poder que cuando Dios disponga de su obra, porque sabemos de que lo podemos tener de nuevo en casa, a pesar de las dificultades, tanto como lo ha sufrido Paco, como lo pude vivir yo aquí en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde nos escuchan a esta hora porque somos hombres de testimonio. Paco, reitero, sí. ¿Le dio el COVID-19 a Paco? A pesar de las dificultades que trae el cáncer, ¿lo ha visitado también el COVID? Le preguntaba que a pesar de las dificultades del cáncer, ¿nos ha visitado también el COVID a casa y ha tenido usted alguna sintomatología a través de eso? ¿Cómo se siente? Sí, no, también me daba el COVID, me visitó el COVID y realmente una sintomatología muy fuerte, especialmente me cogió toda la parte muscular, me dio, digamos, como decimos coloquialmente, 3 vueltas, muy doloroso, muy doloroso, un desaliento indescriptible también, muy somnoliento, demasiado, yo creo que han sido los síntomas más recalcitrantes, más fuertes, y sí, me dio una afección también en la garganta, sí. Pero ya hemos ido superando el tema de los dolores y yo creo que ya de esta salimos adelante, ya que estamos haciendo otros muy fuertes por la salud de nuestro querido hermano Herman Correa, por su salud, porque es un hombre luchador, porque es un hombre de fe, que es un hombre que estamos seguros y que también de alguna manera vivió tanto el proceso tuyo como el mío de cerca. Sí. Va a ser un hombre que también va a vivir para contarlo. Ojalá que podamos tenerlo acá, porque tengo que decirle a nuestros oyentes que tuve la oportunidad de comenzar la feria de Manizales desde acá, desde esta su casa, y estaba trabajando con Caracol Manizales y nos hizo un reporte muy bonito del inicio de la feria, pero tendremos toda la fe. ¿Cuál fue el último pasaje que habló con Herman de lo que usted siempre ha tenido presente en sus años de profesional? ¿Qué recuerda de lo más bonito que vivió con Herman? Sí, Belli, no le escuché esa última parte. Recordar a Herman en su último capítulo, recordar la historia de Herman. ¿Qué es lo que se le queda de Herman Correa en sus años de profesional en el medio? Sí, Herman trabajó la última temporada taurina aquí en Manizales, la trabajó con la cadena radial Caracol, sí, la trabajó con Caracol, y él inclusive me había llamado a decirme que había pasado una semana muy difícil porque no aguantaba los dolores, y era precisamente lo que se estaba preveyendo que iba a llegar, y que ya en este momento todos conocemos cuál es la gravedad de la situación de nuestro querido amigo Herman Correa. Pues Paco, nos queda solo pedirle a Dios, al Altísimo, y a todos nuestros amigos que podamos colocarle la oración, lo más importante, para que nuestro amigo Herman, ya que nuestras oraciones escucharon a nuestro amigo Paco Ayala Ruiz, un referente del departamento de Caldas, en especial de la ciudad de Manizales. Paco, encantadísimo de tenerte en su espacio. Son las 10:19 en el territorio español, 1 hora menos en las Islas Canarias, cuando son las 4:19 en la ciudad de Manizales. ¿Cómo es el clima en la ciudad de Manizales ahora, Paco? El clima es aquí en este momento, es un clima primaveral, son las 4:19 de la tarde, un clima realmente como nos gusta aquí a nosotros los manizaleños, un clima realmente excepcional, un clima veraniego para nosotros, cuando estamos aquí a unos 19-20 centímetros aproximadamente, un cielo completamente despejado, con todas estas montañas alrededor de Nevado Ruiz también despejadas. Realmente es un entorno maravilloso que tenemos la oportunidad de que nos acompañe. Y bueno, disfrutar de esa ciudad. Lo que queremos es que goces de buena salud y poder encontrarte con lo que más quieres, con lo que más anhelas, ante todo en ese núcleo familiar. Un saludo a la madre, un saludo a todos nuestros amigos, y cada día expreso que tengas mucho más recuperación de lo que tenemos hoy. Muchísimas gracias, hombre, muy querido, muy amable por esta denuncia que ha tenido, y sepa que esto es en buena parte obra suya también, porque fue uno de los motores que me movió a seguir ese ejemplo vivo de tenacidad, de entrega, de fe, de constancia, de lucha, de no claudicar, de estar ahí al frente, al pie del cañón, para no dar el brazo a torcer y por el contrario ganar la batalla. Eso es lo que hemos
hemos seguido nosotros de ejemplo por parte tuya, Melli, y ya puedes ver los resultados que hemos obtenido. Ante de tal todo, manera que muy agradecido contigo, hombre, Melli. Nada, Paco, nosotros encantados siempre de dar el mejor optimismo a través del Club de Amigos de Valencia Estéreo, porque usted hace parte de ese club, Paco, y lo que requieran nuestros oyentes, a veces somos frágiles porque la psicología se nos viene en otro punto, porque tenemos lo que dices tú, el problema, y no sabemos soportarlo, atenderlo, aprender a quererlo, porque ante estas situaciones difíciles que nos pone la vida hay que aprender a querer y a convivir con lo que nos da el día a día. Son las 10:22 minutos. Gracias, Paco Ayala Ruiz, desde la ciudad de Manizales. Nosotros desde España decimos buenas tardes y buenas noches, Paco, y será hasta una nueva oportunidad. Gracias por estar en la mejor compañía. Muchísimas gracias y hasta un próximo quite. Hasta un próximo quite. Gracias, Paco. Estas son las historias en las inolvidables del corazón. Todo el día, bien informado, todo el día. Escuchas las inolvidables del corazón. Valencia Estéreo, con los personajes que hacen historia en el mundo. JJ Valencia conduce las inolvidables del corazón.